15 partidos sin ganar. Es una racha muy larga. Y más para un equipo como Defensa y Justicia, que estaba acostumbrado a ganar títulos inclusive, en una etapa de su historia muy fructífera. Y hoy se rompió esa racha. El Halcón de local se aprovechó de otro equipo que no pasa por un buen momento, que no es muy regular, que no suma muchos puntos de visitante, y le ganó. Y además le ganó bien, con un equipo un poco diferente al que usaba Bakari, con unos nombres que quizás no figuraban tanto en el mapa, pero que funcionaron. No fue un gran partido, no se lucieron, pero con simpleza y contundencia marcaron la diferencia. Y sí, salió con rima, pero fue totalmente sin querer. Así que bien por defensa, sale un poco del pozo y consigue su primer victoria en el torneo. Estamos en la fecha 11, increíble para ser un equipo tan bueno. Y Banfield, bueno, creo que es una derrota lógica si tenemos en cuenta el rival en los últimos tiempos, y estoy hablando más ampliamente, pero si analizamos el rival en este presente, es una derrota muy mala. Sos el equipo que favoreció a que un equipo que no ganaba hace tanto tiempo pueda romper su racha. Mínimamente un empate hubiese sido un resultado algo bueno. Inclusive, teniendo en cuenta lo mal que venía defensa y la capacidad, por ejemplo, de poder contraatacar que tiene Banfield, podría ser un partido al que el taladro aspirara a ganar. Así que, indistintamente, es un mal resultado, sin importar por dónde lo mires. Porque además, a nivel futbolístico, no estuvieron a la altura ni durante el 0-0 ni cuando empezaron a perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Defensa y Justicia 1, Banfield 0, el último partido de la fecha, que si bien no es el último partido que voy a analizar porque no está en orden cronológico, sí fue el último en orden cronológico, valga la redundancia. Cuando hablemos de que un equipo estuvo mejor que otro en torno a este partido, nunca vamos a hablar de un dominio típico del que podemos ver en Europa o con algunos equipos puntuales del fútbol argentino como pueden ser Racing, River por lo general y quizás a veces Boca o en este torneo Huracán, Unión. No, es una mejoría más conceptual, más del desarrollo, más de ser un poco mejor, diciéndolo coloquialmente. Esto quiere decir que lo que alcanza para que defensa sea superior no tiene que ver con llenarle el arco de tiros excelentes, de desbordar constantemente al rival o de generar que Sanguinetti, arquero del taladro, sea figura, sino simplemente con tener un mejor manejo de la pelota, tener más ocasiones de gol, tener menos ocasiones en contra, que Banfield en sí mismo tampoco tenga virtud con la pelota, las diferencias más sencillas. Esto hace que cuando hablemos de un buen partido, de un mejor partido, hablemos de un partido que quizás en otro contexto, con otro rival, en otro partido, digámosle, sería un partido malo, a secas. Pero igual hay virtudes que hay que destacar. Banfield tenía un doble 5 con Zoraire y con Núñez, y ellos dos se vieron bastante perjudicados casi siempre, porque no tenían jugadores adelante que los ayudasen en lo que tiene que ver con la contención. Ni Villegas, ni Álvarez, ni Rodríguez lo hicieron bien, y encima, entre ellos dos no tuvieron la fuerza creativa para hacer jugar a los demás, ni tampoco la fuerza defensiva como para frenar lo que hacía defensa. Por este lado, creo que Banfield pifia, en este caso ponemos el nombre de Munúa como para graficarlo de una manera más lógica, en su planteamiento. Digamos, si vos aspirabas a un partido de contraataque, ponele que te entiendo, pero tampoco pusiste jugadores como por ejemplo Matías González o como también entró en el segundo tiempo Galván, que pudieron haber sido mucho más letales para eso. Y si aspirabas a tener una posesión más densa, un partido donde vos domines más, tampoco tenías un equipo que te permita mucho hacer eso. Digamos que la mesura o el punto medio que aspiró el técnico uruguayo no terminó siendo beneficiosa para el juego, porque no tenía ni una buena capacidad de transicionar, o sea, tener recuperación y verticalidad, ni tampoco una buena capacidad para distribuir la pelota. De esta forma, cuando Ángel la tenía, no sabía qué hacer. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, ¿qué pasaba cuando Defensa la tenía? Que finalmente es el que estaba jugando mejor, es el que hacía mejor las cosas y el que empezaba a merecer poco a poco el gol. Bueno, tenía realmente una distribución bastante saludable. Y con esto me refiero a que era fructífera para que el juego avance, para que el juego sea más peligroso, llegar hasta el arco rival, digámosle. Y creo que el principal artífice es Alanis,
que si bien muchas veces se lo ve como un extremo bastante puro, y hay partidos en los de que no deja de hacer eso, de ir y volver como un simple lateral volante o hasta un extremo pero con retroceso, este partido tuvo una libertad distinta y que realmente fue muy importante, porque cómo se movió entre líneas fue lo que permitió que constantemente tanto Gutiérrez como Kevin López lo puedan asistir. Y digo a ellos dos, pero quizás también algunas veces puede haber sido Ramos Mingo, Canavo o quizás también Soto. La realidad es que cualquier jugador que esté por detrás de Alanis lo podía asistir porque constantemente este se movía. Pero no era el único, por ejemplo Osorio, que podríamos decir que hoy fue el punta, aunque a veces se ubicaba más por la derecha, también retrocedía, usaba su fuerza física para pivotear. De esta forma Defensa tenía varios jugadores que retrocedían y que arrastraban marca y que pivoteaban y se combinaban de muy buena manera. Y para colmo también tenía, por ejemplo, a Canavo, que se proyectaba hasta el fondo, 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 llegando prácticamente hasta la última línea del campo y llegando a centrar después de combinarse con Osorio o con el Anís en varias ocasiones. De esta forma tenías un mediocampo, obviamente más talentoso, Kevin López y Gutiérrez, ambos pueden hacer cosas increíbles con la pelota en los pies. No fue un gran partido ninguno de los dos, solo que Kevin López tuvo un poco mejor, con más iniciativa, con algunas conducciones, algunos pases, pero Kevin Gutiérrez quizás un poco más sólido en defensa, que obviamente porque es más posicional, pero más allá de que no eran grandes partidos ni que hicieron tanto la diferencia, sí, comparando con Banfield y en un partido con poco, aportaban. Y aportaban con este tipo de pases iniciales que aprovechaban un desmarque de Aranis, por ejemplo, para que todo empiece. El que estaba un poco desaparecido era Sosa, que para mí el primer tiempo era evidentemente el peor y al que yo hubiese cambiado. Aunque curiosamente después terminó siendo el que el segundo tiempo mete el gol. Pero bueno, no nos adelantemos, después vamos a hablar qué es lo que hizo para marcar. Y obviamente nos está faltando Herrera, que es interesante porque por momentos está ubicado por una banda o por otra, o a veces está más de punta. Pero creo que el hecho de no haber jugado con una referencia de área fija perjudica a Herrera, ya que lo hace a veces ser él mismo la referencia, y por tanto participa menos del juego. Creo que, si bien Alanis hizo muy bien lo que tenía que hacer, me prefiero a Herrera que lo haga. Me parece que tiene más recursos, está en mejor forma, es un jugador más completo, y creo que cuando la tocaba Herrera era un jugador más desequilibrante, y de hecho generó varios tiros libres interesantes, aunque no es algo que en sí mismo sea una gran calidad el hecho de generar un tiro libre, sí habla de tu capacidad de poner el cuerpo, de gambetear, de generar un poco de ventaja. También lo consiguió Osorio, por ejemplo, una jugada muy, muy, muy cerca de conseguir un penal. La realidad es que defensa, justamente este aspecto de haber conseguido tiros libres cerca del arco, fue algo que es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque, bueno, puedes meter gol, pero lo malo es que quizás si no te hacían falta ahí y la jugada progresaba, estabas tan cerca que quizás hubiese sido gol o hasta pudiste haber conseguido un penal. De esta forma Banfield frenaba justo en el límite, no recibía expulsiones, no recibía penales y zafaba de que se ponga en ventaja a su rival. Pero Defensa igual seguía siendo mejor. Como ya dijimos, tenía más la pelota, pero además la manejaba con inteligencia y con buenas triangulaciones. Yo noté una puntualmente, que bueno, ya la fuimos mencionando un poco tácitamente, pero lo voy a decir bien específicamente ahora, que fue la de Canavo, junto con Alanis, junto con Osorio. Para esto Alanis tenía que centralizarse y retroceder, que la verdad que lo hizo de manera muy interesante. Y así el primer tiempo transcurría y Banfield cuando la tenía, bueno, intentaba, pero la realidad es que casi siempre terminaba tirando pelotazos largos o perdiendo la pelota en el medio contra Gutiérrez, contra López o a veces hasta contra Soto cuando intentaban ir más por derecha. Pero había un recurso que parecía el mejor y tres jugadores que se combinaban entre sí como para que el equipo tenga un poco de esperanza. Por un lado teníamos a Zoraire, mediocampista que estaba un poco más por izquierda, ex Arsenal, que a mí me parece que es muy irregular, pero en este caso mostró su principal virtud, sus cambios de frente. La capacidad de apertura de juego le aportaba al equipo una verticalidad y a veces, si bien le pasa la horizontal, una frialdad, un criterio diferente al equipo y que agilizaba las jugadas y permitía que, no sé, por ejemplo, aparezca Bonifacio por derecha, aparezca mismo Álvarez por izquierda o quien sea, no importa quién era el que aparecía, pero la realidad es que cuando la tocaba Zoraire y de una la soltaba en profundidad, le servía un montón a Banfield, porque prácticamente después nadie hacía lo mismo que hacía él. Y después de Ritis, lo mismo. ¿Cuál era su virtud? ¿Cuál es lo que podemos decir que hizo que los restos no hacía? Pases largos hacia Álvarez. Álvarez se desmarcaba muy bien, pero de Ritis tiró unos pases perfectos al área y siempre con ventaja para el delantero. Y hubo varias oportunidades en las de que de esa forma Banfield generaba un poco de peligro, pero no se queden con que fue mucho. Pero fueron recursos que fueron muy claros y evidentes como eran los pocos que tenía Banfield, ¿no? O sea, los cambios de frente de Zoraire para agilizar, los desmarques que tiraba de vez en cuando Álvarez y los buenos pases de Derritis,
que bueno, es uno de los jugadores nuevos del equipo y está bueno que juegue bien porque es algo que evidentemente suma. Pero por ejemplo, Rodríguez no parecía demasiado, que podíamos llamarlo uno de los principales que debería aparecer. Villegas cometía errores en los pases, no servía para mucho. Roldán, la que tuvo de cabeza, no la definió bien. Después los centrales despejaron mal, pasaron mal la pelota tanto Maciel como Hernández. Bonifacio también intentaba pasar largo, le salía mal. O sea, una cosa muy errática. Y eso claramente hace que el partido sea aún más a favor de defensa. Porque encima que además cuando la tenía, hacía las cosas bien como ya dijimos, cuando la perdía, el rival la perdía rápido de nuevo. Entonces tenía otra vez defensa de la pelota para intentar sus ideas. Y de esta forma entrar en calor cada vez más. Pero así todo el primer tiempo terminó 0-0. Y eso era lo interesante, que estaba todo abierto para que Banfield pueda mejorar y hacer que todo lo que haya pasado no importe. Pero no lo hizo. Durante el segundo tiempo, en los primeros minutos, empezaba todo más o menos igual. Si bien realizó un cambio Munúa, metió a Jonathan Rodríguez y sacó a Núñez, esto no cambió mucho las cosas. Y defensa siguió siendo un poquito mejor. Como ya dijimos, relativamente un buen partido. Y lo consiguió el gol con una muy buena jugada a través de varias cosas que ya venían pasando antes y por tanto está bueno analizarlas bien en detalle. Por un lado, primero hay una recuperación en el medio, que si no me equivoco es de Kevin Gutiérrez. Bien, ya hablamos de algo que estaba pasando, que Banfield no tenía una buena distribución y por ende podía pasar que de vez en cuando pierda pelotas un poco peligrosas. O que, bien, todo el otro lado, recupera Defensa y Justicia. Recuperación alta, apertura para Lanís, que estaba obviamente en una zona donde no estaba siempre, recibe la pelota y tira un centro perfecto a las espaldas de Bonifacio para que Sosa, que hasta ese momento no había hecho casi nada, ponga el 1-0 y que gane el partido. Sinceramente, después prácticamente no pasó nada más, pero más allá de eso, fue el gol que literalmente hizo ganar el partido. Acá hay varias cosas. Por un lado, el hecho de que Bonifacio quede mal parado, además de que es porque Bonifacio no estaba conscientemente concentrado en la defensa, fue porque el equipo no estaba pensando en la defensa, porque fue una pérdida la salida. El equipo estaba intentando progresar en ataque, pierde rápido y no se llega a acomodar Bonifacio. Por esa razón no está tan cómodo a la hora de defender. Quizás en una jugada un poco más posicional hubiese sido diferente. La defensa estaba mal parada, estaba adelantada, no estaba bien posicionada para defender un centro. Por eso está buena la idea de Aranís. Aprovecha rápido la jugada, no la tarda, porque si tardaba un poquito más, hubiese sido otra oportunidad para que, por ejemplo, Maciel despeje de nuevo, o Hernández, que son dos centrales que para mí tuvieron un buen partido en ese sentido, pero bueno, no alcanzó, porque justamente una vez que quedaste mal parado, ya es suficiente para que te metan un gol. Y después el resto del partido, y no quiero ser redundante, fue exactamente lo mismo, pero en menor medida lo de Defensa y Justicia. Defensa se dio terreno, hizo algunos cambios que para mí la mayoría de ellos son irrelevantes, yo no destacaría ninguno, salvo el de Molina, pero por nombre, no por relevancia en el transcurso del juego. Y a lo último inclusive metió un central más como para resguardarse. La realidad es que tenía sentido. No ibas a arriesgar demasiado contra Banfield encima, que te metía a González, que es re desequilibrante y a lo último causó un poquito de problemas, que te metía a Galván, que no ganaba hace 15 partidos. Hizo la lógica y le salió bien. Porque, ¿qué iba a hacer Banfield? Si ya no tenía creatividad de juego al principio cuando tenía un poco más de espacio. Imagínense después cuando defensa se empezó a replegar un poquito más. Evidentemente Banfield no pudo hacer mucho. Y así todo, siempre pasa en el fútbol argentino que todos pueden empatar porque nadie saca ventajas tan grandes. Nadie es tan bueno. Nadie es superior a los demás de manera superlativa. En este caso Defensa y Justicia estaba en ese contexto. Era un poco mejor, pero un poco mejor. Era mejor porque consiguió ventaja, porque tenía un poco mejor manejo de pelota. Y una vez que la consiguió, como sabía que se lo podían empatar, intentó defenderse. Y hizo bien, fue inteligente, porque le sirvió. Porque anuló a su rival lo máximo que pudo. Y Banfield, con sus armas, también demostró que tranquilamente, pese a la defensa, pudo haberlo empatado. Pero no alcanza. No alcanza porque fue improvisado, no alcanza porque era todo centro, no alcanza porque los recursos no eran combinativos. Es difícil solamente con las ideas de ir hacia adelante, hacia adelante, empatar o meter goles siempre. A veces va a pasar, de hecho la fecha pasada contra Vélez, un equipo que venía muy bien, la alcanzó a Banfield para hacer eso. Aunque Vélez, en vez de replegarse como hizo defensa, arriesgó más, intentó buscar más goles. Y creo que es por eso también que Banfield consiguió el empate 2-2. Pero en este caso, con tu rival que fue más conservador, no tuviste esos espacios. Tuviste que sí o sí ir a buscarlo con tu rival que te esperaba. Y cuando te esperaron, no supiste romper. Y a ver, hubo algunas combinaciones interesantes, más que nada con González, que maneja el juego, que tiene regate, que tiene capacidad para hacer paredes por banda derecha, por ejemplo. Pero son improvisaciones. Obviamente, parte del talento creativo es la improvisación, pero no alcanza, porque era muy individual.
No había un equipo que se encendía o que se activaba. Había un equipo que tenía ganas de empatar, nada más. Pero no alcanzó. Y me parece justa la victoria de Defensa y Justicia. Y Banfield no era un partido de estos que son tan relevantes. No está tan complicado con el descenso. Qué sé yo, es el típico equipo que se ve muy perjudicado por que haya tantos equipos. Porque está lejos de la pelea por la copa, pero tampoco parece que vaya a descender. Entonces no hay una motivación tan real como para ir a buscar algo. Y entiendo que pasan este tipo de partidos así, donde quizás Defensa tenía mucho más que pelear, más que nada por su mala racha. Pero bueno, otro mal partido para Banfield y un partido para Defensa que no fue muy bueno, pero que sí supera a su rival y que alcanza para 3 puntos valiosos. Hasta acá el video. Si quieres hasta acá te puedes ir porque el análisis ya terminó, no voy a hablar más del partido. Pero bueno, si me quieres ayudar, te agradezco mucho. Y como primera petición te digo que te puedas suscribir al canal, ya que me ayuda una banda, en serio, porque quiero vivir de esto y cada suscripción me acerca un poquito más a ese sueño. Y de corazón te agradezco si te puedes suscribir. Y bueno, si me quieres dar un like o un comentario, también me sirve un montonazo para que se visibilice más el video. Es un comentario, decime, ¿qué opinás? Me interesa leerte, me interesa ver qué opinás en profundidad. No sé, Defensa y Justicia, por ejemplo. ¿Qué opinás de los nuevos jugadores que tienes? O sea, uno jugó bien y yo no lo mencioné tanto. Por ejemplo, Soto, que quizás tuvo un partido interesante. ¿Qué opinás del mercado de pases que hizo? ¿Cómo se está desmantelando este momento actual de defensa tan raro en comparación a otros años? Y también de Banfield, que se le fueron figuras y que bueno, tiene que ver cómo se ve esta temporada, cómo se espera los promedios de la temporada que viene. ¿Qué le espera? Y obviamente, si querés corregirme, aclararme de cualquier cosa que yo no haya mencionado o que se me haya escapado, siempre bienvenido a decirlo y argumentarlo como vos quieras. Explayate, quiero leerte. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que no sé cuál va a ser, la verdad, así que no quiero prometer nada.